La palabra del Señor el día de hoy nos invita a reflexionar en torno a la misión de Jesucristo, contenida en los Evangelios. Él mismo nos lo revela en este pasaje señalando que el Espíritu le ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. De este modo, a imitación de Cristo, hemos de prestar especial atención en la evangelización, que por extensión en el seguimiento de Cristo ha de ser también nuestra misión. Por lo tanto, constituye un grave error pretender sacar del centro de nuestra labor esta tarea. Acompáñanos en esta reflexión en la que tratamos de desentrañar las implicancias de esta misión y su acertada comprensión. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal en el que compartimos nuestras reflexiones de la palabra del Señor. Si nos visitas por primera vez, te pedimos que nos regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal. El Evangelio que vamos a reflexionar hoy es el de Lucas, del capítulo 1, versículos 1 al 4, y capítulo 4, del 14 al 21, que corresponden al domingo de la tercera semana del tiempo ordinario. Como siempre, antes de empezar, invocaremos al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu santa mano. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, que todo lo que hagamos, pensemos y digamos, provenga de ti y nos lleves. Procedemos entonces hacia la lectura del Evangelio. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, como siempre, hemos escogido una frase que nos va a servir para nuestra reflexión. Y esta frase es: enviado a evangelizar. Y el contexto del que les traemos es el siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. En el Evangelio de hoy, el mismo Jesucristo nos revela en forma escueta, pero no por ello menos precisa, su misión en este mundo.
Y será esta misma misión la que nos trasladará al finalizar los evangelios de San Lucas y San Marcos. Aquí en San Marcos se nos dice claramente: me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Me ha enviado a evangelizar. Eso lo dice bien claramente: evangelizar. Entonces, pues evangelizar, esa es la misión para la que ha sido ungido y enviado, para evangelizar, repetimos nuevamente. Y esa misma es la misión a la que Él mismo nos envía a todos nosotros. Luego, ¿cómo puede venir alguien a decirnos que no debemos hacer proselitismo o que todas las religiones son iguales? Es imposible, es una contradicción. Diría que es mucho más que eso, incluso. Es una apostasía. Estamos cambiando las palabras del Señor. El Señor nos ha mandado a evangelizar. Y no puedo yo decir lo contrario. Y si digo lo contrario, pues estoy cometiendo un error gravísimo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Nos lo subraya también la segunda lectura de hoy día. ¿Qué más da el alto grado que pudiera tener dentro de la jerarquía alguien en la Iglesia? Nadie puede cambiar una coma ni una tilde a la palabra de Dios proclamada en el Evangelio. No es tan sencillo. No podemos decir ahora una cosa y otra cosa mañana, porque el Señor se ha revelado. Él ha estado entre nosotros y su palabra ha quedado, nos han dejado escritas los evangelistas, las conocemos. Entonces nosotros somos ante todo cristianos, católicos, es decir, que le debemos fidelidad a Jesucristo antes que nada. Él es primero, Dios. Primero, Dios. Él mismo en los evangelios nos previene de los lobos vestidos de oveja que vendrán a tratar de enseñarnos doctrinas distintas, pero nosotros no podemos creer en eso. Tenemos que estar entonces preparados para rechazar tales pretensiones. Cualquiera que nos venga a engañar, decirle no. Para eso es preciso que todos los fieles, todos nosotros, hagamos el esfuerzo de leer y de reflexionar cada día la palabra del Señor. Esa es la única forma. Tenemos que leer, conocer su palabra. Pero al mismo tiempo, tal como leemos hoy en la segunda lectura, que es de Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 30, hemos leído, hemos escuchado en la misma. Todos somos parte de este mismo cuerpo, la iglesia. La iglesia es un cuerpo, pero con funciones distintas cada quien. Ello debe llevarnos a reflexionar en la necesidad de mantenernos siempre unidos como un cuerpo, corrigiéndonos fraternalmente. Eso es verdad. Tenemos que procurar hacer eso, corregir, enmendar, pero no podemos prescindir unos de otros. La iglesia, finalmente, pues podemos decir, creo que no estamos diciendo una barbaridad con eso, es un instrumento de evangelización. Nuestra misión es evangelizar, la iglesia nos ayuda en esa misión. Es nuestra madre, por supuesto. Entonces la misma iglesia debe actuar como un instrumento de evangelización, dando testimonio de amor y de unidad. La iglesia debe dar ese testimonio. Nosotros los cristianos cada uno, pero la iglesia en su conjunto también. Así es, perdonándonos unos a otros. Pero también sin ser condescendientes con el mal. O sea, tenemos que denunciar el mal y corregirlo. Corrigiéndonos unos a otros con caridad, es verdad, cristiana. Tenemos que hacerlo. No somos igual que un partido político, que ninguna otra institución que haya en el mundo. Somos distintos. Entonces debemos corregirlo, reconocer nuestros errores. Nos dice San Pablo, justamente en esta carta de Corintios,
capítulo 12, como dijimos, versículos 12 al 30. Dice, más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. ¿Sí? Lo que nos dice. Los que nos parecen despreciables, los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ya están tratados bien. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay distinción en el cuerpo porque todos los miembros, por igual, se preocupan unos de otros. Muy bonito es esto que dice Pablo. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Está comparando la iglesia con el cuerpo, donde cada órgano tiene una función. Pero no puedo prescindir de ninguno de ellos, no puedo decirle a mi ojo, apártate de mí, es mi ojo. Tengo que ver cómo lo corrijo, cómo hago para enmendar lo que hizo la mano izquierda, lo que hizo la mano derecha, lo que hizo el pie. Tenemos todos que ayudarnos unos a otros para caminar, como un solo cuerpo. Esa es la lección, una lección luminosa que nos da San Pablo. Ahora, se habla mucho de la pobreza. Tenemos mucho que hablar en nuestra iglesia sobre la pobreza. Y acá hay una mención. Dice, venía a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Entonces, eso nos da pie a reflexionar un poco respecto a qué quiere decirnos el Señor cuando nos habla de la pobreza. Debemos hacer un esfuerzo por entender cuál es la pobreza a la que se refieren los evangelios. Y es que debido a las malas influencias que tienen su origen realmente en ideologías, las ideologías dominantes nos han conducido por un mal camino a declarar una opción preferencial por los pobres. Lo que pareciera partir de algo que es errado, que la pobreza es una virtud. O sea, que un pobre tiene más opción que cualquier otro por ser pobre, por el hecho de ser pobre, como si la pobreza fuera una virtud. Y eso no es lo que se ha querido dar a entender. En consecuencia, el solo hecho de ser pobre material, es decir, carecer de recursos económicos, parecería constituir de por sí una ventaja, ¿no es cierto? Sin embargo, ello constituye una distorsión, es en realidad un error, una mala interpretación de las escrituras. Es claro, para quien reflexiona realmente, honestamente, sobre las escrituras, lo que dice el Señor, no lo que yo quisiera que diga. ¿No? Esto, basado en una errónea comprensión de la pobreza a la que se refiere Jesús, algunos han distorsionado todos los términos, con la pretensión de hacerla afín a algunas ideologías dominantes. Dicho en pocas palabras, al marxismo, tratando de equiparar al cristianismo al marxismo. Ha habido, lamentablemente, pues teólogos, sacerdotes, ¿no? que se han equivocado, se han equivocado totalmente. Dice Orígenes, llama pobres a las naciones, llama pobres a las naciones. Y lo eran en efecto, puesto que nada poseían. ¿Y a qué se refiere con que nada poseían? Dice, ni Dios, ni ley, ni profetas, ni justicia, ni las demás virtudes. Luego, esta es la verdadera pobreza a la que se refiere el Señor. No a la pobreza simplemente material, porque no tienen dinero, porque no tienen comodidades. No, el pobre es aquel que no tiene ni Dios, ni ley, ni profetas, ni justicia, ni todas las demás virtudes, por ende. Esto lo estamos sacando en una lectura de Santo Tomás de Aquino. San Cirilo dice, nos sugiere también el San Cirilo,
en referencia a los pobres, ¿que acaso quiere decir que entre todos los dones que vienen de Cristo, el mejor es para los pobres de espíritu? Pero ojo, pobres de espíritu. Entonces sigue él, sanar a los contritos de corazón. Llama contritos de corazón a los débiles, que tienen mente frágil y que no pueden resistir a los asaltos de las pasiones, a quienes promete el remedio de la salvación. O sea, esos son los pobres. Están pues afligidos, tienen una frágil mente, no pueden resistir a las pasiones. A estos se les promete también la salvación. A eso se está refiriendo también con los pobres. O sea, no es pobreza, otra vez, material de falta de recursos. Eso es parte, pero no es todo. Entonces no puede haber una opción preferencial por los pobres y en todo caso tiene que aclararse a qué pobreza se refiere. Pero mal entendida, parece pues que el que es pobre es un virtuoso por ser pobre. No es así. De ahí viene esta opción preferencial por los pobres, que de por sí constituye una declaración política surgida a más o menos a la mitad del siglo XX, en los años 50 y 70, por ahí, con la evidente intención de atraer a los pobres a la iglesia. Había una competencia por las ideologías marxistas, ¿no? Con todos sus derivados, socialismo, en fin, que estaban ofreciendo una alternativa para los pobres, revolucionaria, para la reivindicación de sus derechos y la liberación de sus opresores. Y lo mismo trataron de hacer lamentablemente algunos clérigos y teólogos católicos, competir con ellos. No teníamos por qué competir, no teníamos por qué hacerlo. Ellos nunca han tenido la verdad, nosotros sí, ellos jamás. Es un error. Han buscado un camino equivocado. Eso tenemos que entenderlo. Pero estos teólogos, estos clérigos se dejaron llevar por corrientes mundanas. Esa es la verdad. Por el secularismo. En abierta competencia con los marxistas. Y posiblemente sin reparar que estaban cayendo en una apostasía intrínseca. Esa postura es equivocada, que dio origen a la opción preferencial por los pobres. Un error. Porque es una ideología que, como toda ideología, pretende una utopía. Alcanzar el cielo, el paraíso en la tierra. Lo mismo que postulan los marxistas, no querían postular los teólogos de la liberación. No es posible. El Señor lo hubiera hecho si lo hubiera querido. Él no lo quiso, porque iba a querer que nosotros lo hagamos. Nos lo hubiera mencionado. No es así. Entonces esto dio origen pues, a esta teología latinoamericana de la liberación, de cuya ideología están teñidos la mayoría de los documentos de la Iglesia de los últimos 60, 70 años. Una ideología que por lo tanto no es teología, no tiene que ver con Dios. Es ideología, es arbitraria, es relativista, no es teología. Tampoco es latinoamericana, mal llamada, porque nació en Alemania. Ni tampoco libera, porque adopta la errónea acepción de la libertad del marxismo, que es equívoca, utópica e inalcanzable, como en todas las ideologías. Y ya lo estamos viendo en la historia. Ha fracasado en todas partes donde ha tratado de aplicarse, porque es un imposible, como toda ideología, y requiere de la captura del poder para forzar totalitariamente a que todo el mundo cumpla ciertas normas y reglas. Y eso no es cristiano. O sea, es un error. Por eso decimos, ¿por qué es una apostasía? Bueno, pues porque pretende corregir los evangelios. En el fondo es eso que han tratado de hacer, forzándolos a adecuarse a una ideología inspirada en el marxismo, que ya fue condenado por los papas, por Pío XI, como intrínsecamente perverso. El marxismo es intrínsecamente perverso, porque no se puede sorber y soplar al mismo tiempo, en primer lugar.
Como hemos dicho más arriba, la pobreza evangélica no incluye exclusivamente a la material, sino que hace referencia a una pobreza que es más amplia y general. Tiene que ver con otros elementos adicionales. Y Jesucristo dijo muy claramente, mi reino no es de este mundo. Sus enseñanzas dejan muy claramente establecido que Él no venía a subvertir el orden a su favor. Lo hubiera hecho, lo hubiera querido. Él no quería proclamar, ni siquiera que lo proclamaran rey. Se evadía de eso, porque esa no era su misión. No era alcanzar la fama, ni transformar el mundo Él, como Dios que es, que podía haberlo hecho. Pero no, se trata de que nosotros aspiramos al Evangelio, que nosotros busquemos a Dios. No se trataba de buscar el bienestar material, ni obligar totalitariamente a nadie para que lo busque. No era así, para que dé, para que se desprenda. No, eso se hace mediante la prédica y mediante el ejemplo, la prédica del Evangelio. Aprender a amar, valorar lo que es realmente valioso, a poner la meta de nuestra vida donde debe ser, no en una cosa ficticia. Se trata de optar libremente por seguirlo, a Él que se nos ha mostrado como el camino, la verdad y la vida. Esta es la prueba que tenemos que pasar. El plan de Dios para nosotros es que alcancemos la vida eterna, donde seremos plenos, salvando nuestras almas. Eso requiere la salvación de nuestras almas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No se trata de generar un movimiento para obligarnos a transformar las estructuras sociales y económicas, no es así. Con el propósito de hacerlas más justas, esas nuevas proclamas marxistas. Y lamentablemente esta teología, y no solamente la teología, el catolicismo en general ha sido contagiado por muchas de estas ideas. Hemos claudicado, muchos de nuestros jerarcas, nuestros teólogos han claudicado ante esta proclamación. Querido codificar el Evangelio, o sea, por eso digo que es apostasía, falta de fe en Jesucristo. Hemos perdido la fe. El causante es la secularización y hemos caído en eso también nosotros. El cristianismo trata de cambiar al hombre para que entienda que debe adorar, alabar y servir a Dios. Como lo dice San Ignacio, y mediante eso salvar su alma. Se trata de salvar nuestras almas, cambiando nuestra forma de vida, nuestros valores, nuestros principios, en fin, nuestra orientación. Jesucristo no propone una transformación social ni política, no es eso lo que Él viene a hacer. Tampoco la emancipación y el gobierno de los oprimidos. Nunca lo dijo. Él nos manda a amarnos los unos a los otros, enseñándonos que no hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y ese es el ejemplo que Él nos da. Y es como nosotros debemos vivir. Entonces, no, muy lejos está nuestra religión, nuestra fe, nuestras manifestaciones de fe, en llegar a ser políticas, ni abrazar ninguna política alguna. Lo que nosotros tenemos que dar es testimonio del amor de Cristo. Evangelizar, es lo que nos dice. Evangelizar. Y la evangelización se hace por la palabra, porque la palabra entra por el oído y por el ejemplo. Viviendo como, amándonos los unos a los otros, lo que nos dijo el Señor. Bueno, ese ha sido el motivo de esta reflexión, de este Evangelio del día de hoy. Vamos a orar. Oremos. Padre Santo, danos el discernimiento para entender que somos peregrinos en este mundo. Que nuestra meta es alcanzar la vida eterna en el reino de los cielos, donde el Señor nos tiene reservado un lugar que solo alcanzaremos si somos capaces de entrar por la puerta estrecha, amándonos los unos a los otros. Que de otro modo, si pretendemos hacer de este mundo el propósito de nuestra existencia, estaremos desobedeciendo al Señor y terminaremos por extraviarnos. Porque este mundo
es el dominio del príncipe de las tinieblas, el príncipe de la perdición, de la mentira y de la muerte, del demonio. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. No olviden suscribirse a nuestro canal y marquen la campanita para recibir un aviso cada vez que realizamos una publicación. Visítenos con frecuencia. Si te gustan nuestras reflexiones, si te sirven, Dios quiera que sí. Lo hacemos con esa intención. O pasa la voz a tus contactos, porque necesitamos tener una mayor audiencia. Y si puedes, escribir un comentario en la casilla correspondiente, o alguna sugerencia si quieres, en la casilla de comentarios. Será bienvenida. Luego, como siempre, te recordamos que todos los días estamos rezando el rosario a partir de las 3 de la tarde, hora de Perú. Y este rosario lo transmitimos por YouTube. O sea, por este mismo canal. Nos hacemos a las 3 de la tarde, hora de Perú. Vengan a rezar con nosotros. Te esperamos. Hasta mañana, si Dios quiere.